jueves, tercer jueves de octubre, se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Lo propuso la UNESCO en 2005. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. La fecha es arbitraria, podría haber sido cualquier otro día, pero lo que no es arbitrario son las razones que propuso la UNESCO. Al contrario, son muy interesantes. Según la UNESCO, la filosofía proporciona una mejor comprensión del mundo y además los principios y valores, abro comillas, de los que dependen la paz mundial, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Nada menos. Además, dice la UNESCO que ayuda a consolidar la convivencia y la tolerancia, porque la filosofía nos enseña a reflexionar sobre la reflexión misma, a cuestionar verdades ya establecidas, a verificar hipótesis y a llegar a conclusiones que podemos compartir con los demás. Durante siglos, vuelvo a abrir comillas, y en todas las culturas, la filosofía ha sentado las bases del pensamiento crítico, independiente y creativo. Todo esto dice la UNESCO sobre la filosofía. Quiero detenerme un poquito en algunos puntos. El primero, el pensamiento crítico. ¿De qué hablamos cuando decimos pensamiento crítico? Dicho lo más sencillamente posible, hablamos de pedir y dar razones, argumentos. Es decir, que no aceptemos nada simplemente por el hecho de que siempre fue así o de que hay una supuesta autoridad que dice que las cosas son así. El gran filósofo Bertrand Russell decía que la diferencia entre el pensamiento crítico y el pensamiento dogmático no es tanto aquello en lo que creemos, sino cómo llegamos a creer en eso. Vamos al segundo aspecto que me interesa. Dice la UNESCO que la filosofía ayuda a una mejor comprensión del mundo. Para eso, la buena filosofía tiene que estar al tanto de lo que sabe la ciencia de su época y tiene que ser compatible con lo que dice la ciencia. Por eso a mí me gusta señalar que todos los grandes filósofos y filósofas que recordamos fueron al mismo tiempo científicos o grandes conocedores del conocimiento de su época. Pero para eso la filosofía también tiene que aprender y disponerse a dialogar con otros saberes, algo que recién se ha incorporado mucho más cercanamente en el tiempo. Por ejemplo, saberes ancestrales, como la sabiduría tradicional de los pueblos de todo el mundo, que son resultado de siglos de evidencia empírica acumulada y transmitida oralmente. En otras palabras, que el mundo no se puede comprender sin la ciencia, pero que la ciencia no basta para comprender el mundo. Y voy al tercer punto. ¿Es verdad eso que dice la UNESCO de que la filosofía ayuda a que nos entendamos mejor, a promover la tolerancia y la paz entre las personas? ¿No hubo acaso y no hay todavía filosofías que promueven o que han promovido lo peor de los seres humanos? El racismo, el machismo, el esclavismo, el elitismo, el clasismo, todas esas lacras, ¿no tuvieron filósofos que las defendieran? ¿Acaso no tuvieron todas las filosofías del mundo, todas las dictaduras del mundo, tanto las de izquierda como las de derecha, no tuvieron su propia filosofía? A mí me gusta siempre recordar que no hay dictadura que haya cerrado la facultad de filosofía. Lo que hicieron en todo caso fue ordenar que solo se enseñe su propia filosofía. De modo que, como decía el gran filósofo mexicano Luis Villoro, hay filosofías que han ayudado a liberar a las personas, pero también hay filosofías que se han usado para dominar a las personas, para esclavizarlas. Por eso es tan importante que la filosofía se comprenda como lo propone la UNESCO, como esa conjunción virtuosa de pensamiento crítico, de comprensión científica de la realidad, de reflexión sobre nuestra propia reflexión y sobre nosotros mismos, y fundamentalmente de diálogo entre saberes y personas. Si nos preguntamos, ¿de dónde vienen las creencias que tengo? ¿Tienen fundamento o simplemente estoy repitiendo o replicando lo que me impusieron? Como puede ocurrir con el club de fútbol que me gusta o con la religión en la que creo. Y esa pregunta quizás nos lleve a otras preguntas más. Si mis creencias pueden ser equivocadas, entonces,
¿cómo podría yo ser intolerante? Si admito una mínima posibilidad, al menos, de que mis creencias sean erróneas, ¿por qué habría de ser intolerante con quienes tienen creencias distintas? Cuando nos hacemos esas preguntas, queriéndolo o no, conscientemente o no, lo que estamos haciendo es filosofar. No podemos elegir no filosofar, porque filosofar es una de las cosas que nos hacen humanos. Por eso, para ser mejores humanos, también es importante filosofar mejor. Y por todo eso, entonces, feliz día de la filosofía para todos ustedes.